Buen día a los oyentes, mi nombre es Pamela Cano y este es el podcast número 3 de Arquitectura para Todos. Como bien sabrán, en este podcast hablaremos sobre la arquitectura que es de todos y para todos, tanto de casos nacionales como internacionales, aquellos proyectos arquitectónicos que se han convertido en el legado patrimonial de su respectivo país. La semana pasada hablamos sobre el caso nacional del antiguo Palacio de Gobierno de San Cristóbal y su restauración que fue premiada internacionalmente ante la combinación de lo contemporáneo y lo academicista. Esta semana nos toca sobre un caso internacional del oeste de Alemania, y es que hablaremos sobre la Catedral de Colonia, la joya gótica de Alemania y su proceso de construcción y reconstrucción que tomó siglos. Recuerden que al final del podcast finalizaremos con una pregunta de debate que podrán responder en los comentarios si así lo desean. Y no se olviden de dar like y compartir. Y comenzamos. Colonia Köln, la cuarta ciudad más poblada de Alemania, con poco más de 1 millón de habitantes, es célebre por su majestuosa catedral gótica a las orillas del río Rin, la más grande de este estilo en el norte de Europa. Sus 157.38 metros de altura la convirtieron entre 1880 y 1884 en el edificio más alto del mundo. Su campanario gótico, que es el más alto de Alemania por detrás del Ulm, la iglesia más alta del mundo, ya que no es propiamente una catedral, que se completó en 1890. La Catedral de Colonia, ubicada en el centro de la ciudad, sobrevivió milagrosamente a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, como ocurrió con la de Ulm o la de Friburgo, aunque todas ellas quedaron rodeadas de ingentes montañas de ruina y escombros. Pese a que gran parte de la construcción no sufrió daños durante el conflicto bélico mundial, las bóvedas de la nave central y del crucero norte sí que fueron destruidas. La reconstrucción duró 11 años. Sus estilizadas columnas separan las 5 naves que en los días de sol se inundan de luz gracias a la infinidad de ventanas en los muros. Algunas conservan las vidrieras originales, las que se salvaron de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial al ser desmontadas. En el resto se instalaron vidrieras nuevas cuando la catedral se restauró al final de esa guerra, una restauración en la que se invirtieron 11 años y que fue posible gracias a que, a pesar de los evidentes destrozos, la estructura estaba intacta. Bajo la Catedral de Colonia se ha podido constatar la existencia de un templo medieval que sufrió un incendio el 30 de abril de 1248. Casi 4 meses después, el 15 de agosto de 1248, el arzobispo Konrad von Hochstaden puso la primera piedra de nuevo del templo. En su interior se encuentra un relicario que supuestamente contiene los restos mortales de los 3 Reyes Magos, que fue un regalo que hizo Federico I Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, a la iglesia de Colonia en 1164 tras conquistar Milán. Estas reliquias convirtieron a la Catedral de Colonia en un importante centro de peregrinación europeo. A comienzos del siglo XVI se detuvo la construcción del templo debido en parte a la escasez de fondos y a la falta de interés. El proyecto fue retomado en el siglo XIX gracias al entusiasmo que despertó la Edad Media en el romanticismo alemán. Su finalización fue celebrada como un evento nacional en 1880, 632 años después del inicio de su construcción. Esta joya arquitectónica alberga diversos tesoros en su interior, como el tríptico de Stefan Lochner, que fue un pintor alemán y uno de los artífices del denominado estilo suave, el crucifijo Jeró o las cristaleras de colores medievales. Además, desde el mirador de la Torre Sur, que está a 157 metros de altura, se tiene una visión panorámica de la ciudad. Para la construcción de la Catedral de Colonia, no se optó por el estilo románico alemán, sino que se tomó como ejemplo la arquitectura gótica de las catedrales francesas. En cuanto al tamaño, superó a todas las catedrales que había en aquel momento. La catedral es el símbolo de la ciudad de Colonia y por ello atrae gran cantidad de turistas cada año. De hecho, es el monumento más valioso de Alemania. La entrada al templo es gratuita, pero hay que pagar para subir a la torre. Debido a su altura, la catedral, que cuenta con 12 campanas, se puede ver prácticamente desde cualquier punto de la ciudad y desde el año 1996 es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, por su importancia cultural y religiosa. Como curiosidad, cabe decir que el material con el que está construida la catedral es poco resistente a la contaminación, por ello está sometida a un proceso de constante reparación. Pero debemos admitir que para un edificio que tiene más de 600 años y que ha sufrido múltiples ataques debido a los conflictos bélicos de la historia, se ve bastante bien y hasta el día de hoy es un monumento que se puede acceder de manera gratuita y podemos maravillarnos de los detalles de su reconstrucción.
Y muy bien, es tiempo de la pregunta del día y esta es, ¿conoces algún edificio gótico restaurado? Muchísimas gracias a los escuchas y nos vemos en el siguiente podcast de Arquitectura para Todos. Hasta pronto. Antes de terminar, como último dato curioso, esta es la única imagen del arzobispo Konrad von Hochstaden, el que inició la construcción. Dicha escultura se encuentra en el exterior de la misma catedral, y esto es debido a que para financiar la construcción de la catedral, el arzobispo elevó los impuestos de la cerveza en los ciudadanos, y los obreros, como venganza y aprovechándose de la ceguera del arzobispo, construyeron esta escultura de autofelación del arzobispo, y ahora es uno de los motivos por los que se llega a visitar esta catedral y el recordatorio eterno de jamás meterse con la cerveza. Ahora sí, es todo y muchas gracias.